Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito y menos escuchado, Media Hora en el Huevo, con Alex y Fred. Yo soy Alex, como siempre saludándome está Fred. ¿Cómo estás, Fred? Hola Alex, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Fíjate que bien, bien. Ujú. Estoy contento hasta cierto punto, estoy triste por otras cosas, pero la vida es agridulce, así que hay que seguir avanzando. Y en la vida todo pasa. Lo bueno pasa, lo malo pasa, todo pasa. Exacto. Menos los indios de Juárez a la liguilla, esos güeyes nunca pasaban. Así que, sí. Eh, una vez más, dándoles bienvenida y agradeciéndoles por su tiempo para escucharnos. Recuerden de que si les gusta nuestro contenido, nos pueden seguir en Twitter, en guión bajo en el huevo. Nos pueden encontrar y escucharnos en varias plataformas digitales. ¿Como cuáles, Alfredo? Pues está en nuestro canal de YouTube. Si nos buscan como Media Hora en el Huevo con Alex y Freda, ahí les vamos a aparecer. Ya tenemos 18 episodios, este va a ser el 19. Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iBooks y prácticamente en cualquier plataforma que ustedes puedan usar para reproducir podcasts, ahí nos van a encontrar. Y yo les quería ofrecer una disculpa porque les habíamos prometido subir contenido cada domingo y yo tuve el lunes una junta muy importante y me obligó a postergar el episodio, pero vamos a subir este episodio, pues ¿qué día se va a subir Alex? Hoy, ¿no? De una vez. Que se ¿O quería suban. subir el domingo 2? Yo pensaba retrasar la semana, darnos un poco de tiempo, un poco de buffer. Pues, pues como quieran, pero bueno, a partir de ahora sí ya esperen cada domingo contenido. Y bueno, yo creo que Alex y yo vamos a contemplar la idea de tener un episodio guardado, ¿sabes? O sea, por si cualquier cosa tengamos algo que Que poder subir. subir. Pero sí, el esfuerzo de nuestra parte sigue en mantener el contenido lo más constante que se pueda, pero pues al final también somos estudiantes y cuando se juntan las épocas de exámenes y presentaciones, pues sí se nos complica un poco. Pero bueno, no seremos estudiambres para toda la vida. Sí, y la vida ocurre y ocurrió. Y tuvimos que poner en pausa un poco. Y recuerden que si nos quieren ver en vivo y en directo, bueno, o al menos ver nuestras lindas caras grabadas, les recomiendo el Ah, canal de YouTube. Comenten y hablen. Y sin más que decir, el episodio 19 de Media Hora en el Huevo con Alejandro, Alfredo y... hola, ¿qué tal? ¿Cómo están em, amigos que nos escuchan, que nos hacen el favor de compartir este ratito con nosotros? Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema que realmente no necesita mucha introducción porque es un tema que desafortunadamente se mantiene constante y presente en nuestras vidas. Y ya habíamos tenido sugerencias de hablar sobre este tema, pero Alex y yo quisimos esperar un poco para em, poder platicar más sobre las repercusiones reales que tuvo en nuestra vida y para la gente que nos está viendo en YouTube pues ya se dieron cuenta que traemos las mascarillas puestas y es para hacer referencia al tema de hoy que va a ser el COVID-19. Entonces, bueno, pues Alex, yo ya me la voy a quitar para que también se escuche mejor mi voz. Y lo que les queríamos hablar hoy es más que nada cómo ha cambiado nuestra vida el COVID y qué es lo que nos ha hecho aprender, valorar, apreciar y que sí, definitivamente se va a estar un parteaguas para la humanidad. Y eso es lo que les vamos a hablar porque nosotros no somos médicos, no somos biólogos ni virólogos para hablarles sobre temas técnicos, pero al final somos personas que viviendo en otro país, ¿no? Viviendo fuera de México nos ha afectado también de manera especial, nos ha dificultado más ir a nuestras casas y es lo que vamos a hablar hoy con ustedes.
Alex, muchas gracias por acompañarme. Bienvenido de nuevo al huevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Alfredo. Episodio 19, COVID-19. Una vez más siendo temáticos en el huevo. Y fíjate que no emocionado porque a quién le emociona hablar de un tema como el COVID, pero sí con ganas de hacerlo. Porque siento que quizás no somos las personas más afectadas. Hay las que lo fueron, no estuvimos en la línea directa de combate, como se dice, eh, el trabajador de la salud y demás. Pero sí hemos estado bastante presentes con el COVID. Sí hemos sido afectados por las restricciones, por las enfermedades. Hemos tenido que movernos. Yo al menos me he tenido que mover alrededor del mundo durante la pandemia, por la pandemia. Así que es un tema interesante. Me emociona. Eh, el estrés, ¿no? Inerte con el que vivimos ahora, por saber que en cualquier momento te puedes infectar, ¿no? Porque realmente es un virus tan contagioso que puede ser que tú simplemente estés en tu casa y tengas que tomar el elevador y tocas un botón que alguien infectado tocó y pues ya así de fácil te puedes contagiar. Entonces yo creo que también eso es algo que ha sido difícil de sobrellevar, ¿no? Ese estrés inerte. Fíjate que el estrés puede que ser hasta un poco el miedo. El miedo, no por mí, sino por la gente que más quiero. El miedo por las personas que sé que han sido afectadas principalmente o que pueden ser afectadas. El miedo por mis familiares quienes yo sé pueden ser peor afectados por la enfermedad, ¿no? O sea, en su momento vamos a hablar de por qué. Listo, una disculpa, problemas técnicos, pero volvemos. Y como decía, ese miedo, no tanto por mí, porque yo sé que estadísticamente, si me enfermo, sí me puede pasar algo y puedo tener secuelas, pero no como las personas más grandes cercanas a mí, llámese mis abuelos cuando estaban en vida, mis tíos, que ya son más grandes, personas que cercanas a mí que pueden ser más afectadas y que de hecho fueron afectadas, ¿no? Eh, ¿Quién es el que sigue? ¿Qué es lo que puede pasar? Ese miedo es el que más me tiene, eh, no que me pare, pero que lo tengo presente, ¿no? Y no sé tú, estamos en la misma situación, quizás. El miedo de estar lejos y no poder hacer nada, ¿no crees? Sí, sí, obviamente es algo que a mí sí me tiene un poco consternado a veces. Y pues sí, hay días que lo llevo mejor, hay días que lo llevo peor, hay días que trato de no pensar tanto en cosas que no puedo controlar, ¿no? Porque al fin de cuentas la pandemia y la posibilidad de que un familiar o una persona querida se infecte está fuera de nuestro control. Pero sí, a veces esos pensamientos, ¿no? De que, híjole, ¿qué tal si alguien que yo quiero en México se infecta y pasa algo y yo no puedo ir y estar con esa persona? Pues sí, por supuesto que son pensamientos que me quitan a veces el sueño, pero te digo, están totalmente fuera de mi control y me queda solo enfocarme en lo positivo y tratar de sacar lo mejor que pueda de la situación. Sí, y de hecho, bueno, quizás empezamos con la primera pregunta y el tema de esta situación que mencionas. ¿Qué es lo más significativo que crees que haya cambiado tu vida? ¿Qué es lo que tú puedes decir del COVID? Mm, Pasó esto que de verdad fue importante o no sé. Sí, mira, para mí en dos categorías. La primera categoría en las cosas que valoro. Ahora valoro mucho más poder abrazar a alguien, ¿sabes? Poder darle la mano a alguien, que antes eran cosas con las que yo prácticamente contaba, ¿no? Daba por sentado en la vida, ¿no? Ver a un familiar y abrazarlo o a un amigo. Em, y bueno, por el estilo de vida que yo tengo, realmente no poder ir a restaurantes o bares o discotecas a mí no me afecta mucho, porque yo soy más de estar en la casa. Y en la otra categoría, yo he estado mucho tiempo solo y he aprovechado para reflexionar mucho.
Y por ejemplo, yo a raíz de el COVID me hice vegetariano. Bueno, ya realmente antes trataba de consumir menos carne, pero recuerdo un día que entré a un supermercado aquí en Alemania y vi que no había nada de comida. O sea, entré a buscar una cebolla y no había ni siquiera eso. Y como que eso me hizo reflexionar mucho sobre la forma en la que consumimos y que realmente somos personas privilegiadas de que tú cruzas la calle, entras a un supermercado y está todo, ¿no? Y recuerdo que fue la etapa en la que Italia estaba en una crisis muy fuerte de COVID y pues aquí en Alemania, Alex, tú lo sabes, la mayoría de las verduras no se producen aquí, muchas vienen de España, muchas vienen de Italia, de regiones más cálidas. Y ese día yo quería comprar espinacas, un brócoli y cebollas y no encontré nada. Y tuve que hacer una cena como si fuera piñata, ¿sabes? Así que con cacahuates y naranjas que encontré, así tal cual. Y desde ese momento pues me propuse tener un consumo mucho más consciente, no solo de productos alimenticios, sino en general de todo. Y Recursos, cómo, ¿no? y pues pensar en todo Sí, sí, o sea, porque tenemos una manera los humanos de consumir tan bestial y me empecé a empapar más del tema y creo que el 80% de los productos que compramos a los 6 meses están en la basura. Y Sí. piénsalo, o sea, todo el shampoo, cepillo de dientes, pasta de dientes, ese tipo de cosas en 6 meses están en la basura. Si tú pides comida, te van a traer todo en recipientes de unicel y bolsas que al día siguiente ya están en la basura. Y no te vayas tan Entonces, lejos. La cantidad de comida que se comida buena que se tira a la basura por estándares de limpieza o por pequeñas o por estas eh, fechas de caducidad que están en los alimentos que están hechas para proteger al fabricante y no a la claro. comida, no al consumidor. Sí, Exacto, entonces, bueno, o en este podcast yo creo que Alex y a mí nos van a escuchar decir repetidas ocasiones lo privilegiados que somos, porque Alex, no sé tú, yo jamás he vivido yo jamás he vivido el hambre, ¿sabes? Nunca he tenido exacto. hambre o nunca he tenido necesidad de decir, pues yo quisiera comer esto, pero no puedo, o sea, realmente no. Y ese día, pues sí, para mí como que reventó mi burbuja, ¿no? De que yo estaba acostumbrado a ir al supermercado y poder comprar lo que yo quiero. Y ese día que yo buscaba una cebolla y no la encontré, pues me hizo darme cuenta de muchas cosas, de lo afortunado que soy, y que para muchas personas del mundo, Alex, desafortunadamente eso es lo normal, Sí, querer comer ciertas cosas y no hay. y no hay o no ser capaz de alcanzarlas, o sea, que estén al alcance de la sociedad para su sociedad y no poder no tener los recursos para hacerlo, para tener una alimentación suficiente. De hecho, y deja tú una alimentación balanceada simplemente para tener el consumo calórico necesario para mantenerse estables. Es algo que no, As- no. Así es. Sí, y de hecho, Y hay algo interesante. El otro día estaba compartiendo una amiga y nos pusimos a hablar de ello. Y que no se queda en la comida solamente. Estábamos hablando de cómo ahorita, en el cambio de temporada de las tiendas de ropa, ujú, aquí en Europa, al menos no fue como en México, no se vendió, estuvieron cerradas las tiendas, al menos en Alemania, de todo finales de noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Qué significa? La temporada de invierno no se vendió. Ahora, ¿qué van a hacer las tiendas? Pues muy posiblemente van a tirar la ropa a la basura. Van a... increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barato eh, tirar la ropa o es más barato disponerla que donarla, que hacer el trabajo para donarla. Habiendo gente, especial aquí en Alemania, que muere de frío. O en otros países que... Totalmente. Sí, y eso está... es bastante interesante o bastante... No interesante. Te puede reflexionar de lo que... de nuestro lugar en este mundo, ¿no? Sí, para mí también la pandemia se resume en eso, en mucha reflexión, porque yo creo que a todos los humanos nos dio la naturaleza con esta pandemia una oportunidad maravillosa de reflexionar sobre nuestras vidas, porque Alex, es lo que platicamos, ¿no? Alguna vez tú y yo llevamos cuántos años en este proceso tan acelerado, ¿no? De entrar a la universidad, estudiar,
terminar, buscar prácticas, terminar, graduarse, buscar maestría, buscar departamento, cambiar, viajar, ahora hacer esto, lo otro, buscar trabajo, encontrar otro departamento, ¿sabes? Entonces tu vida va a un ritmo tan acelerado que realmente estás como en piloto automático y no tienes un segundo para reflexionar sobre tu vida. Entonces a mí esta pandemia me dio mucho esa oportunidad, ¿sabes? Sobre reencontrarme conmigo mismo en mi soledad, ¿no? Porque también estuve mucho tiempo solo y aprender a convivir conmigo mismo y aprender qué es lo que me interesa, qué es lo que me inquieta, qué es lo que me pesa. Entonces yo por ese lado he aprovechado la pandemia mucho en ese sentido. Fíjate que ese acto de reflexión tengo, no sé si el privilegio, la habilidad en los últimos años, al menos desde que volví de Alemania la primera vez, en el 15, 16, en el 16, de hacer mucho ese ejercicio, ¿no? Intento, de hecho, cada ciertos meses los tengo en un drive personal. Lo recomiendo si lo quieren hacer. El, el bendito plan de 5 años. El bendito plan de 5 años. Todo nació, de hecho, y es divertido, en una de mis primeras citas con mi ex, el 2016. De cotorreo, dijimos, mira, ¿qué tal si hacemos una apuesta? De aquí en 5 años, a ver dónde estamos y a quién le va mejor. Dijimos, la verdad, eso es subjetivo. Me doy cuenta ahora, y bueno, me di cuenta después, que a quién le va mejor es completamente irracional comparar una persona con otra. Pero ahí empezó mi idea de, bueno, si yo quiero presentarle esta realidad a una persona en 5 años, yo debo saber qué quiero, ¿no? Y eso estuve haciendo y hago todavía, y de hecho pues va, son como 5 puntos que tengo, no los tengo a la mano, que es vida personal, que es el trabajo, que es los hobbies, amigos, familia, qué espero tener. Y, Claro. y no solo qué espero tener, eh, agregué una columna en los últimos años de qué es lo que más valoro. Sí, Porque me ha permitido darme cuenta cómo vamos cambiando como personas, y no solo cambian lo que quieres hacer a futuro, sino cambia mucho cómo aprecias lo que tienes y lo que has hecho. claro. ¿Sí? Bueno, Porque creo sin duda que somos entes en movimiento, ¿no? En todo lo que conlleva esa palabra movimiento, nos vemos diferentes, pensamos diferentes, nos alimentamos diferentes, nos gustan cosas diferentes y queremos ir a lugares diferentes. Entonces, la verdad es que sí, yo he tratado, bueno, me he esforzado mucho en esta pandemia de reconectar con esa parte de mí, esa parte más, no sé si llamarla espiritual, sino como esa parte más de introspección, ¿sabes? Porque yo soy un enemigo de hacer las cosas por inercia, ¿no? O meterte en el piloto automático. Y sí, o sea, yo no quería ser una persona que voy a la escuela, estudio, me gradúo, me caso, tengo hijos y después voy a ver qué quiero hacer en mi vida, ¿sabes? No, o sea, primero quiero analizar exactamente qué es lo que quiero hacer, qué tengo que hacer para lograr llegar a ese punto. Y para eso se requiere mucha introspección y conocerte, Alex, porque hay muchas veces que no nos conocemos, ¿no? Por ejemplo, habrá muchas personas, por ejemplo, que no sabemos qué es lo que valoramos, porque no hemos tenido ese ejercicio que tú tienes constantemente de, a ver, o sea, hoy voy a tomarme 10 minutos, ¿no? Porque tampoco toma no dura meses. mucho. 10 Exacto. minutos sentarme y decir qué es lo que me pesa como humano, o sea, qué es lo que me lastra, qué es lo que en verdad le da sentido a mi vida, qué es lo que valoro, qué es lo que me da una razón para vivir y para tratar de ser mejor. Sí, sí, porque como tú dices, no es tanto al tú darte el tiempo de parar tu día y hacerlo, te ahorras muchas respuestas a las soluciones, a las preguntas que te van a venir en los siguientes meses. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta, digamos, en ese momento cuando me dije, bueno, en 5 años, ¿qué quiero hacer? ¿O qué va a ser importante para mí? Fue cuando yo dije, esta respuesta, yo tengo el tiempo suficiente en mi vida, he tenido el tiempo suficiente para buscar una solución. Ujú.
quizás no definitiva, pero temporal, en el momento. Yo debería ser capaz de poder definir para a corto plazo o en el siguiente tiempo qué es lo que quiero, qué es lo que voy a seguir queriendo, todo esto. Respuestas a preguntas difíciles, pero que al final, como tú dices, para no estar haciendo las cosas por inercia, el qué estás haciendo, el qué es, a dónde vas a trabajar, a dónde vas a estudiar, qué vas a hacer con tus amigos. Al final responden a la pregunta de qué quieres hacer, con quién quieres estar, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y sabes que es bien importante, después de pasar por este proceso de reflexión, analizar si lo que estás haciendo y lo que quieres hacer es congruente. Porque hay veces que dices, oye, yo quiero hacer esto, pero te das cuenta, oye, las cosas que yo estoy haciendo en mi día a día no me llevan a ese objetivo. Entonces yo tengo que hacer un cambio. Y te digo, si tú no haces esta introspección, tú sigues haciendo estas cosas que no te llevan a donde tú quieres ir y no te das cuenta porque el día a día se va, o sea, se lleva mucho de tu vida y mucho de tu tiempo si no le pones un freno de mano a ese, te digo, a ese modo avión. Sí, y fíjate que esta reflexión, volviendo un poco al COVID, la última que tuve, eh, la- pues fue en México. No te respondí la pregunta que yo te hice, pero, o sea, y no me la hiciste tú, pero Ujú. chingue su madre, no me importa, la voy a responder. Esto es tu espacio, ya lo sabes. Sí, ya agarré el volante y me vale madre. Sí, dale. Eh, lo que cambió en mi vida fue definitivamente la forma en la que aprecio el tiempo y el contacto con mi familia cercana. Y fíjate que yo lo vivía siempre que iba a Juárez, visitando a mis papás de la universidad o después que estaba trabajando. Y lo aprecia, y era importante para mí. Y la verdad era de las cosas más importantes. Pero no había metido en espacio de reflexión qué tan importante es de verdad. O sea, qué tanto puede mover mi vida y qué tan útil es estar con ellos por cierto tiempo. El tiempo que pasé con mi hermanita, el tiempo que pasé con mi hermana grande, peleándonos y todo, pero divirtiéndonos. Eh, el tiempo que no pasé con mis abuelos cuando estaban en vida. El tiempo Claro. que no pasé con mi tía de Monterrey cuando la tenía literalmente viviendo ahí y yo lo que hacía era irme a dormir con una niña. Pues, ¿qué de verdad importaba ahí? Y porque también leyendo mis reflexiones anteriores, pues se vale darse cuenta que estabas equivocado antes. O sea, no somos Claro. o sea, sí, qué bueno que hacía esas reflexiones, pero muchas estaban mal. O Sí. tenían un objetivo sesgado a lo que no era real o posible, o que de verdad me importaba a mí, ¿no? Y bueno, ahorita Alex, en este momento tú te encuentras leyendo un libro, ¿no? Sobre un poco filosofía de vida, y yo también. Y bueno, me gustaría después cuando los dos estemos, bueno, tú tengas más tiempo, porque pues primero tienes que terminar el libro, yo también, y que hagamos una reflexión bien profunda sobre, pues eso, el sentido de la vida y que realmente son cosas que se preguntan desde, ¿no? O sea, Séneca y Aristóteles y Platón desde hace pues, miles de años y seguimos los humanos buscando la respuesta a todas esas preguntas, ¿no? Pero volviendo al tema del COVID, yo te quería preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta lo de la pandemia, ¿sabes? No sé si llegaste a un momento en el que tú como chocaste contra el muro y dijiste, ok, la pandemia sí está pasando esto. Y yo te puedo decir cuál fue, pues ese momento para mí fue cuando yo empecé mis prácticas. Ok. El 16 de marzo fue un lunes y aquí el presidente bueno, el gobernador del estado en el que yo vivo en Alemania anunció el confinamiento el domingo y yo me presenté mi primer día a trabajar el lunes y no había nadie en la oficina. Sí. Entonces, y me quedé afuera esperando a ver si alguien abría y yo dije, pues claro, o sea, mandaron un correo, ¿no? De que pues
está cerrada la oficina y pues como yo todavía no tengo Tengo correo de la correo. empresa, exactamente, y heme aquí afuera, ¿no? Como perrito esperando. Y afortunadamente llegó una compañera y ya me abrió la puerta, pero ahí me di cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando, porque aparte yo hablando con ella así como que todo el tiempo de que por favor mantén la distancia conmigo, por favor no toques lo que yo voy a tocar, porque aparte ya era la paranoia también, ¿no? Está muy fuerte. Yo, obviamente, los dos sin cubrebocas, no recuerdo creo que sin cubrebocas todavía, y ella así Sí, desinfectando todo lo que yo iba tocando, y dije, wow, o sea, está pasando. ¿Cuál fue ese momento para ti? mira, yo la verdad puede que no le había tenido mucho miedo. Y sigo sin tenerle miedo porque no soy fan de tenerle miedo a cosas que no puedes hacer nada contra ellas, ¿no? Quizás es estando ya en México. Uno, yo tuve que volar de emergencia, básicamente, de Alemania a México en marzo. Para ir a Juárez tienen que hacer unos trámites para aplicar a la beca, que me dieran dineros. No aplicar, o sea, tenía que ir a México a hacer cosas que no había hecho y tenía que estar en México, 100%. Ujú. Y Sí, viendo que el tiempo iba a pasar y que se podían cerrar fronteras, que al final no pasó, pues volé en chinga, ¿no? Llegando a México todo bien. Sinceramente, sí, todo encerrado. El miedo, yo viendo, siguiendo, soy mucho de lo que se recomendaba científicamente que se hiciera, pues se hacía y ya, ¿no? O sea, ¿qué más puedes hacer? Pero yo creo que quizás después de que se enfermó mi papá le dio COVID en mayo, yo estando en México, eh, de verdad hice el ejercicio y dije, ¿sabes qué? Pues sí, están de verdad y es mi tarea proteger también. También estaba en un ambiente en el que era de muy bajo riesgo. No veía a nadie y no había nadie que ver en Juárez. sí. Yo creo que fue cuando la primera vez que le dije estaba viendo a un amigo en Juárez nada más. Le dije, ¿sabes qué, güey? No vengas a mi casa, no nos vamos a ver hasta que pase el tiempo del COVID, de que yo esté fuera de riesgo. Pasen los 14 días, ya estuve leyendo, me puse a leer bien cabrón los papers, me puse a leer bien cabrón las cosas de las recomendaciones y demás. Y ahí, o sea, en mayo del 20. Porque antes de eso, pues estuvo grave pasó la llamada tragedia europea en España, en Europa y demás. Pero Italia sobre después en Italia. Pero, sinceramente, ahora me doy cuenta que la tragedia europea es un chiste comparado con lo que está pasando en México, güey. totalmente. Y en O sea, Brasil también, por ejemplo. sí, en Brasil, en India, que no sé, o sea, en esos países que pudieron controlarse, o sea, sí pasó y fue muy triste, pero en escala, en cantidad de personas, Sí. Estados Unidos es ridículo la cantidad de fallecidos y siento que yo estando en México me pude dar cuenta de que, madres, viendo cómo se está haciendo aquí, cómo hay tan poco control, tan pocas medidas, pruebas, facilities y demás, esto se va a poner denso, va a valer madre. Y sabes qué, Alex, una cosa, en Alemania nosotros tenemos cuantificadas los fallecimientos humanos debido a COVID y podemos decir que es una cifra que puede ser bastante congruente con la realidad, ¿no? Pero en México yo creo que tenemos apenas una vaga noción, ¿no? De realmente cuántas personas fallecieron, porque no creo que el gobierno lleve el control de una manera precisa, ¿no? De cuántos fallecimientos haya habido por COVID. Entonces la cifra que tenemos, te digo, es algo que puede estar muy distante de la realidad. Sí, yo te lo puedo decir básicamente, mira, de las personas que tengo que son cercanas, todas, mi papá y todos sus hermanos tuvieron COVID. Creo que uno de ellos, que es mi tío que trabaja en sector salud, puede que él haya contado para las estadísticas. Los demás no. Si fueron, todos hicieron pruebas privadas, nunca tocaron un hospital público. Así que Claro.
no fueron parte la estadística. O fallecimientos. Mis abuelos que fallecieron no tocaron un hospital, así que el gobierno no nos contó como Secretaría de Salud no nos contó. Posiblemente sí, las estadísticas de del INEGI o de diferentes otros organismos que cuentan. Ujú. De hecho ya mostraron reportes en los que los números discrepan bien cabrón. Y van a discrepar más con la realidad, como se ve. Sí, no, ese es el problema, que ni siquiera sabemos la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Y pues también esto del COVID, ¿no? Que es lo más cañón, que cuánta gente hay asintomática, ¿no? ¿Sí? Y es lo que yo pensaba, cuando tú tienes gripa, sabes que tienes gripa porque tienes los síntomas, ¿no? Tienes escurrimiento nasal, malestar general, estornudos, ¿no? Pero tú y yo podríamos estar infectados perfectamente en este momento y no sabemos porque somos asintomáticos, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando Angela Merkel dijo que se iban a infectar como el 60% de la población, que estás hablando, ¿no? De pues casi 50 millones de personas en este país, pero que el 80% iban a ser asintomáticos. Y esa para mí fue una cifra brutal, ¿no? Y dijo que si no nos cuidábamos, que íbamos a saturar el El sistema sector, de salud. el sistema de salud. Y recuerdo que en esa misma semana primero salió a decir Angela Merkel eso y yo dije, Dios mío, ¿no? Estamos en un problema fuertísimo. Y después en esa misma semana salió Andrés Manuel López Obrador a decir, hermanos, tranquilos, abracémonos todos para salir de esto. Y dije, oh, por Dios, ¿sabes? O sea, fueron 2 momentos de decir, oh, Dios mío, de incredulidad total. Uf, pesadito. Alfredito, estamos llegando al fin de el camino. La pequeña Ok, media hora. Como siempre, nunca es suficiente, dirían los ángeles azules. aquí podríamos estar hablando horas y horas, tú y yo. Se viene la pregunta para cerrar. La pregunta y luego cerramos. ¿Vale? ¿Qué le dirías al Alfredo, perdón, de hace un año? Respóndela tú. Justo hace un año, 9 de marzo, está a punto de caer. Estás viendo Italia, estás viendo lo que está pasando. Sí. ¿Qué le dices? ¿Qué haces? Eh, Respóndela tú porque yo quiero cerrar el programa con una historia que les quiero contar. Entonces, date tú primero. Después yo les digo a la gente donde nos pueden escuchar y les cuento la anécdota. Entonces, date. Primero la anécdota y luego cuentas, pero sí. Fíjate que ah, aprovecha más el tiempo, Alex. O sea, haz una reflexión de riesgo mortal antes de lo que lo hiciste. Porque en su momento sí lo hice. O sea, sí me di cuenta que puede que sea de las últimas veces que cuando vi gente haya sido la última vez o debería poderme hablar con estas, con X o Y. Y me puse a hacerlo. Pero puede que sea yo muy tarde, quizás. Lo puedo haber hecho antes. Así que aprovecha el tiempo. No sabes, ve. Tú eres capaz de. Alex, tú eres capaz de medir el riesgo en cuantificar el riesgo. Lo puedes hacer. Hazlo. No pierdas el tiempo. Pues sí, básicamente una reflexión sobre lo efímero que puede ser la vida, ¿no? Sí, y más que no podemos controlar. Yo no podía, yo no podía controlar absolutamente nada lo que le pasó a ciertas personas. Pero sí podía controlar lo que yo hacía para con ellas. Y eso es a lo que voy. Porque si hubiera hecho una evaluación de riesgo de lo que pudiera pasar antes, pude haber tomado medidas antes. Y quizás no hubiera hecho la gran diferencia, ¿no? Estaría donde mismo. Sí, Pero, pero bueno, ¿por qué no? O sea, si tengo enfrente al Alejandro de hace un año, ¿por qué no? pues sí. Pues muchas gracias por compartir, Alex. Definitivamente una reflexión muy bonita y que puede ser valiosa para muchas personas porque nunca es tarde para reflexionar sobre eso, ¿no? Sí. Y bueno, a la gente que nos sigue escuchando, que se queda con nosotros, les quería recordar que este es el episodio 19. Hemos grabado ya 18 que pueden encontrar, ya saben, en el canal de YouTube, que se llama Media Hora en el Huevo con Alex y Fred.
En Spotify nos encuentran igual con el mismo nombre, Media Hora en el Huevo con Alex y Fred. En Google Podcast, Apple Podcasts, y nos pueden seguir en la cuenta de Twitter que es @en el huevo. Y bueno, ya que les recordé esto, yo les quería cerrar el programa de hoy con lo que yo me diría a mí mismo hace un año. Y me hubiera gustado escuchar antes la historia que escuché hace un par de semanas que me hizo reflexionar mucho. Y es una historia que viene del budismo y trata sobre tres monjes que salen del templo y salen a buscar agua y se dan cuenta que para llegar al pozo donde está el agua tienen que atravesar un bosque oscuro o peligroso. Entonces cada uno de los tres monjes toma formas diferentes, ¿no? De atacar este problema. Y el primer monje lo que él quiere es tomar agua, es el más sediento de los tres y él prioriza llegar antes al pozo y lo que hace es atravesar corriendo a toda velocidad el bosque, pero el bosque, claro, era peligroso, entonces las ramas de los árboles lo lastimaron, se tropezó varias veces, los sonidos de los animales lo asustaron mucho, pero después de un cierto tiempo cruzó el bosque y fue el primero en poder tomar agua. El segundo de los monjes era el que tenía menos sed y él dijo, bueno, pues yo voy a priorizar mi salud, entonces yo voy a rodear el bosque y no importa que sea el último en llegar porque yo no tengo tanta sed. Entonces él rodeó todo el bosque y pues claro, llegó ileso al otro lado del bosque, pero fue el último de los tres monjes en llegar. Y el tercer monje dijo, bueno, sí, yo tengo sed, pero si ya voy a cruzar el bosque, pues voy a disfrutar el viaje. Y claro que atravesó el bosque y las mismas ramas que lastimaron al primer monje lo lastimaron a él. Y escuchó los mismos ruidos y se asustó, tuvo mucho miedo, pero en ese proceso también encontró flores hermosas y pudo disfrutar la belleza del bosque y ver a los animales que habitaban en el bosque. Y al final llegó al otro lado del bosque y llegó al pozo y el pozo todavía tenía agua. Y para mí ese bosque es la pandemia y lo que yo he aprendido es que hay días que soy el primer monje y quiero que esto ya se acabe porque ya estoy muy cansado y no me importa, ya quiero llegar al final de la pandemia. Hay días que soy el segundo monje y digo, bueno, voy a tratar de desconectarme de esta pandemia y tratar de pensar que ni siquiera está aquí, hacer mi vida lo más normal que yo pueda. Pero voy a hacer ahora un esfuerzo activo en tratar de ser más como el tercer monje y disfrutar de estos momentos que tenemos ahorita en la pandemia, incluso donde puedo reflexionar más sobre mi vida y tratar de encontrar flores hermosas también, aprovechar que tengo tiempo para hablar más con mis familiares lejanos, que puedo disfrutar a los vecinos que tengo cerca y que al final en la vida siempre hay cosas positivas, a pesar de que las cosas se vean tan difíciles como son ahora. Y pues muchas gracias, yo los quería dejar con esa reflexión que a mí me hubiera gustado escuchar hace un año, un 9 de marzo del 2020. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Cuídense también, ya saben, usando siempre cubrebocas y cuiden a las personas que quieren. Nos vemos, muchas gracias.